Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Hacemos astrología psicológica y espiritual. Ofrecemos lectura de la carta astral natal. En la descripción, debajo del vídeo, está el enlace y el enlace a nuestro canal de Telegram sin censura. ¿Ves? De cambiar la frase de la intro, ¿no? Cambio la frase de la intro y hay que memorizarla, ¿no? Bueno, pues ya está aquí Júpiter en Piscis, ¿no? Júpiter en Piscis. Om. Júpiter en Piscis, ¿no? Ya hicimos un vídeo con Robert Martínez sobre Júpiter en Piscis, pero yo quería dar también mi punto de vista, ¿no? Júpiter en Piscis, pensamos, vamos a ver, Júpiter es el gran benefactor, es un planeta que aporta expansión, felicidad, buenas nuevas, oportunidades, buenas noticias. Es un protector, es un benefactor. Entonces, el hecho de que entre en Piscis significa que ha entrado en domicilio. Y el hecho de que haya entrado en domicilio le da una gran fuerza y un gran impulso como gran benefactor y como protector y dador de bienes y oportunidades y expansiones, etcétera, ¿no? Que, claro, Júpiter es el regente de Piscis y de Sagitario. Piscis también tiene a Neptuno como regente. Entonces, en Piscis vamos a tener a los dos regentes en Piscis. Entonces, la energía Piscis ha empezado a expandirse, diríamos, a entrar a borbotones, ¿no? Entonces, Júpiter en Piscis, Júpiter nos viene a traer buenas nuevas, buenas noticias que ya hacen falta. Entonces lo tenemos desde el día 13 de mayo al 27 de julio. Vamos a repasar las fechas y luego seguimos hablando de lo que significa para ver las fechas juntos, ¿no? Yo tengo aquí el día 14 de mayo a las 12:30 de la madrugada, hora España, que Júpiter entra en Piscis, ¿vale? Entonces vamos a avanzar mes a mes para ver cuánto va a durar hasta julio, ¿no? Entonces es junio, julio. Pasamos ahora a semanas. Julio, sigue ahí Júpiter en Piscis. ¿Lo vemos? Seguimos. Júpiter en Piscis. Entonces Júpiter pasa a Acuario el día 27 de julio, ¿vale? El 27 de julio termina Júpiter en Piscis. Luego vuelve a Acuario y el 29 de diciembre vuelve a Piscis hasta el 11 de mayo del 2022. Entonces, y luego hay un evento brutal en abril que es que Júpiter entra en conjunción con Neptuno. Vamos a traducir, que si no, estamos aquí hablando en chino. Entonces, tenemos del 13 de mayo al 27 de julio, Júpiter en Piscis, ¿vale? Entonces, Júpiter en Piscis viene a expandir todo aquello que es Piscis. Y más si está en domicilio. Entonces, Júpiter en Piscis nos viene a dar un nuevo sentido de visión. Porque Júpiter en Piscis tiene que ver con la visión y con el sentido. Entonces, Júpiter en Piscis viene a dar a la conciencia de la humanidad un punto de vista mucho más espiritual y trascendente de la realidad. Júpiter en Piscis es el gran magnánimo, está lleno de regalos. Entonces vamos a recibir cientos de regalos espirituales durante todo este periodo. Nos va a ayudar a expandirnos a nivel espiritual. Júpiter rige los viajes y al estar en Piscis nos va a ayudar en el viaje interior. Va a favorecer mucho los viajes astrales, las meditaciones, los sueños lúcidos, las canalizaciones. Luego no me meto en si algunas canalizaciones son de la luz o otras son proyecciones del inconsciente, eso ya cada uno, ¿vale? O incluso fruto de la esquizofrenia. Entonces, Júpiter en Piscis es una posición. Júpiter en Piscis también tiene que ver con las leyes. Entonces, Piscis también significa la compasión por aquellos desfavorecidos
o la compasión por la humanidad, o la compasión por los que sufren. Entonces es de esperar que durante este periodo de Júpiter en Piscis, el poder judicial, que también es mafioso como todos los poderes, surjan algo del poder judicial que tenga que ver con comprender a los que sufren o comprender al pueblo también, ¿no? Una manera de verlo, aunque el pueblo para mí es la humanidad. Entonces, esto de los juicios de Nuremberg que se hacen en julio pueden tener que ver con Júpiter en Piscis, aunque también hay que estar siempre alerta de que no sea los juicios de Nuremberg algo para calmar las conciencias y que luego no lleve a ningún lugar, ¿vale? Porque los de arriba son muy astutos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en España, las autonomías tienen ahora que si sacan leyes, una vez ha terminado el estado de alarma, tienen los jueces que decir si sí o si no cada vez que sacan una ley, ¿no? Entonces ya hay intermediarios. Entonces, por ejemplo, en Euskadi querían hacer unas leyes de restricciones y el Tribunal de Euskadi o del País Vasco de España no lo permitió. Entonces, puede ser que el Poder Judicial en algunos momentos esté más del lado del pueblo o de la humanidad que de las élites. En algunos momentos, tampoco hay que ser muy ilusos, ¿no? Pero sí que es verdad que Júpiter en Piscis potencia un poco la iluminación, lo trascendente. Entonces, al fin y al cabo, si nosotros buscamos el origen de lo que está sucediendo en el mundo, hay que buscar un origen espiritual. Porque al fin y al cabo ellos también trabajan, lo diríamos, las élites también trabajan a nivel espiritual, practican la magia, utilizan la astrología, practican la magia negra. El 26 de mayo tenemos un eclipse en Sagitario, un eclipse de luna, un eclipse total de luna en Sagitario, que haremos un vídeo sobre esto, cuyo regente será Júpiter en Piscis, ¿vale? Y entonces en ese eclipse que no pasen cosas también a nivel de los magos negros. Quiero decir que los magos negros también, como el mundo está en manos de magos negros de momento, también utilizan esto. Entonces lo que yo quiero decir es que la magia es territorio de Piscis también, ¿no? Y Júpiter en Piscis puede darnos fórmulas o revelaciones sobre de qué manera podemos cambiar el mundo a nivel energético y espiritual. Porque si no entendemos la dimensión energética y espiritual de la realidad, seguimos siendo esclavos de la materia, de la conciencia materialista, y no entendemos que el cambio primero empieza en el mundo energético y en el mundo de las vibraciones. Entonces queremos cambiarlo todo a nivel político, pero no entendemos que primero hay que cambiar el alimento que se le da al sistema. Cómo alimentamos el sistema, en qué densidad vivimos, en qué vibración estamos. Porque mucha gente puede autoengañarse, incluido yo, de creer que estamos en una vibración y no estar en esa vibración. Y eso influye en cómo está el mundo. Júpiter en Piscis nos viene también a dar eso, ¿no? Esa expansión espiritual para cambiar el mundo desde lo espiritual, desde la vibración. Vamos a ver, hay una película que se llama, si no me acuerdo mal, Bill y Ted salvan al universo, que es del 2020. Evidentemente es una peli de estas que tienen energía 2020, que sale el Keanu Reeves y otros actores conocidos, pero las interpretaciones son nefastas, como buen 2020 y buenos tiempos postreros. Los actores actúan súper extraño, es todo súper de plástico, ¿vale? Pero el guionista se lo ha currado mogollón. Y el guión habla de que el mundo está a punto de entrar en un colapso espacio-temporal. Y entonces tienen que construir una canción que una a toda la humanidad para salvar al universo. Y entonces lo que salva al universo, bueno, tampoco os voy a explicar el final de la película, pero que muchas veces, igual lo que nos da Júpiter en Piscis es la intuición y la revelación de qué manera podemos ayudar para cambiar el mundo. Y a lo mejor no son las maneras tradicionales que se han conocido hasta ahora, porque recordemos que Júpiter en Piscis está en un contexto de Acuario. Entonces, claro,
en esta película ellos tienen que viajar en el tiempo y recoger a los grandes músicos de la humanidad para hacer la gran canción que una a toda la humanidad y salvar así al universo de un colapso espaciotemporal. Y eso es esa mezcla entre Acuario y Piscis. Entonces, claro, al tener Júpiter en Piscis dentro de la era de Acuario, tendremos una mezcla de Acuario y Piscis, de alguna manera. Y entonces, yo creo que la solución o las soluciones al gran problemón que tenemos a nivel de humanidad no solo pasa por derrocar al sistema, sino por hacer algún tipo de maniobras energéticas que puede ser que se nos revelen en estos meses de verano y finales de primavera. A lo mejor empezamos muchos a desarrollar más el viaje astral y desde allí hacer unas operaciones concretas que luego cambien la situación mundial. Porque desde el plano astral, es decir, el plano físico es el último. Y las cosas se manifiestan primero en planos superiores. Entonces el plano astral es superior al plano físico. La 4D es superior a la 3D. Entonces, igual es que muchos tenemos que empezar a ir a la 4D para cambiar la 3D. Incluso muchos tenemos que empezar a vislumbrar o conectar con la 5D para cambiar la 3D. Porque yo lo que siento es que el cambio es espiritual. Y el cambio espiritual puede dar a una revolución old school, a una revolución de gente en la calle, de meter presión en el Ministerio de Sanidad o hacer juicios, lo que es del mundo. Pero si no hay un cambio energético y espiritual, eso no se va a manifestar. Y eso es lo que hay que entender, que Júpiter en Piscis nos viene a traer la fe, nos viene a traer la intuición, nos viene a impulsar al viaje interior. Entonces, la revolución integral pasa por muchas fases. Hay una fase política, hay una fase informativa, hay una fase emocional, hay una fase mental de desconectarse de creencias y de apegos emocionales y de miedos emocionales, hay una fase espiritual, hay una fase astral, etc. Entonces, el verdadero cambio de la humanidad es en todos los chakras, en todos los niveles, ¿vale? Entonces, de la misma manera que los que están en el poder utilizan la energía, porque al fin y al cabo, a ver, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Pues claro, la gente podría ir, pues vamos a atacar al gatito Windows, o vamos a atacar vamos a atacar al otro. Ya, pero eso no serviría de nada porque pondrían otros. Entonces la pregunta es, ¿quién pone a esos otros? Una gente que ni tú ni yo conocemos, una gente anónima. Pero en última instancia, el que dirige el cotarro es una entidad que no es de este mundo, que es ese ojo que sale en el billete del dólar y que pretende controlar a la raza humana mediante una zombificación. Y que entremos todos en su mente, ¿no? Que todos nos convirtamos en neuronas de su mente oscura y perversa. Y esto no va a suceder, evidentemente. Y si sucede, será en tiempo breve y los que no querramos estar allí, no estaremos allí. De alguna manera, no sé dónde estaremos, pero en la mente colmena hay que ir también un poco voluntariamente, de alguna manera, ¿no? Entonces, la causa es energética. Quien toma las decisiones en último término es una entidad no física, con lo cual estamos hablando de enemigos espirituales, como dice en la Biblia. Nuestra lucha no es contra la carne, sino contra las potestades, contra entidades invisibles, que son las que se comunican con los dueños políticos o económicos del mundo y luego van ejecutando en pirámide a los diferentes ejecutores. Los ejecutores visibles no son para nada los ejecutores y los guionistas reales. Entonces estamos ante un problema espiritual. Entonces, estas entidades, cuyo jefe es el Señor Oscuro, el del ojo, que viene de Canícula, como dice el Corán, viene de la estrella Sirio, ¿vale? Es una colonización que ha habido en la Tierra desde la Atlántida y luego el ciclo oscuro de 13.000 años.
esa entidad a la que hay que cuestionar. Entonces, eso se puede hacer desde el astral, ¿vale? Tenemos el vídeo ese de Conan, que todavía lo tengo en mis vídeos fijados del canal de Telegram, que hablaba como esta entidad del ojo quiso esclavizar a la humanidad hace muchos años, pero unos magos blancos lanzaron rayos y se llevaron a esta entidad a otra dimensión. Y entonces ahora esta entidad está contraatacando. Entonces Júpiter en Piscis lo que nos viene igual es a desarrollar esos poderes espirituales para poder contraatacar a nivel energético a esta entidad. Claro, esta entidad se alimenta de toda la energía negativa que genera la raza humana. Si la raza humana no generara energía negativa, esta entidad no estaría aquí. Y no estaríamos viviendo el plan de la gripilla y el nuevo orden mundial. No estaría aquí. Entonces, eso es lo que también nos viene a traer Júpiter en Piscis. Inspiración espiritual para saber de qué manera podemos corregir o sanar a la Tierra. Y también tiene que ver con todos somos uno. En la película esta al final es todos son uno, todos terminan tocando instrumentos musicales, porque la música también es Piscis, se va a expandir también mucho la música, la sanación, el crecimiento interior, los cursos relacionados con eso. Incluso Júpiter también son los estudios superiores, cursos superiores relacionados con el crecimiento interior, profesionalizarnos, y entonces los que nos dedicamos a cosas piscianas o acuarianas tendremos expansión. Pero no me quiero perder. Si los que están en el poder hacen sacrificios rituales para alimentar a esta entidad, y hay ciertas personas que son videntes en la Tierra y que conectan con esta entidad para recibir las órdenes y a partir de ahí dar las órdenes a nivel piramidal que llegan hasta el alcalde de nuestro pueblo, el cual no es consciente, porque la pirámide es cuanto más abajo menos consciente eres de la agenda global. Y al final las partes más de abajo no se enteran de nada, simplemente cumplen orden, siguen el protocolo y se acabó. ¿Vale? Entonces, el problema también es de la humanidad. Que la humanidad con su miedo, con su sufrimiento, da alimento a esta entidad, porque esta entidad se alimenta de eso. Entonces lo que hay que hacer es subir la vibración. Siempre acabamos con esa respuesta. Subir la vibración, pero también desarrollar nuestros sentidos espirituales, porque al final los gnósticos, que fueron los primeros que nos hablaron de los arcontes, en el siglo II antes de Cristo, no, en el siglo II después de Cristo, el Tratado de los Arcontes, que hay un vídeo que lo voy a poner enlazado al final de este vídeo, allí nos dice que llegará un momento que la humanidad va a despertar y va a ser capaz de expulsar a los arcontes de la Tierra con sus poderes espirituales, tal como dice Conan que sucedió hace miles de años. ¿Vale? Entonces, es un poco entender la dimensión espiritual de lo que está sucediendo. Júpiter en Piscis nos da comprensión, nos da expansión, nos da crecimiento espiritual, nos da sentido espiritual de la realidad. Empezaremos a interpretar la realidad desde un sentido espiritual. Igual ahora, por ejemplo, en los canales de Telegram o redes sociales alternativas sin censura, va a empezar a correr información que tenga que ver con eso, con la dimensión espiritual de lo que está sucediendo. Ya no quedarnos tanto con, mira este poli que pega este otro, mira las mascarillas sí, mascarillas no, toda esta lucha de las cosas puntuales, de las cosas de los símbolos. Pero Júpiter en Piscis lo que nos va a hacer entender es qué simboliza eso. Y entonces ir a la causa, ¿por qué se está permitiendo eso? ¿No? Entonces, Júpiter en Piscis viene a traer el despertar de la humanidad, pero al nivel en que la humanidad lo permita, porque al fin y al cabo es la astrología y no todo el mundo va a despertar. Diríamos que no va a traer el despertar definitivo de la humanidad, sino que va a traer grandes dosis de despertar a la humanidad, a la que gente que esté abierta a ese despertar. Entonces, estamos en los tiempos finales. Y Júpiter en Piscis nos viene a hablar de la simbología trascendente y espiritual de lo que nos está sucediendo como humanidad en el planeta Tierra, incluso como habitantes del cosmos.
Júpiter en Piscis viene a traernos las grandes verdades, las grandes trascendencias, las grandes experiencias místicas. Y desde allí podemos crear surcos en la realidad que transformen la 3D. Porque yo creo que el trabajo, y tampoco me gusta usar la palabra trabajo, que el servicio que más va a cambiar la realidad es el servicio espiritual. Y entonces es subir la vibración si la vibración no está alta no hay nada que hacer, ¿vale? Hay muchas personas que yo veo por ahí que creen que tienen la vibración alta y siguen en vibración baja. Entonces primero hay que desarrollar una capacidad de autoobservación. Porque Júpiter, claro, es muy de hacia afuera, de expandirse hacia afuera, pero si está en Piscis es una expansión hacia adentro, ¿no? Y esa es la cuestión. Entonces yo creo que hay un trabajo que hacer en el plano astral. Por eso es importante desarrollar el viaje astral y ayudar a los que ya son viajeros astrales en esta tremenda misión de traer la nueva Tierra. Entonces Júpiter en Piscis nos va a dar también este anhelo de una nueva Tierra, un nuevo cielo, una nueva Tierra. ¿Vale? Entonces Júpiter en Piscis se va a poner en conjunción con Neptuno en abril del 2022 y eso puede traer incluso a mensajeros espirituales de altísimo nivel y que aparezca gente muy potente, ¿no? Júpiter en Piscis también tiene que ver con el Salvador, con la necesidad de un Salvador, pero hay que entender que el Salvador somos todos, somos la humanidad despierta. Entonces Júpiter en Piscis expande todo lo que es Piscis, expande la trascendencia, expande la disolución de las fronteras, de sentirnos uno. Esa división que hay ahora entre afirmacionistas y negacionistas, igual Júpiter en Piscis la disuelve para que empezamos a vernos como hermanos y no como enemigos. Al menos que los que están despiertos espirituales no vean a los afirmacionistas como hermanos. Que no me gustan las etiquetas de afirmacionistas y negacionistas. Simplemente la he usado, pero no me gusta utilizarla porque es como jugar a su juego, ¿vale? Pero es como Júpiter en Piscis también tiene el peligro del orgullo espiritual. Del orgullo espiritual. Es importante tener humildad, porque Júpiter también a veces tiene un poco de soberbia, porque siempre es a lo grande. Entonces Júpiter en Piscis nos ayudará a pensar a lo grande en cuanto a la disolución del problema. Piscis querrá disolver el problema porque Piscis disuelve el dolor. Entonces Júpiter en Piscis será una época de gran sedante espiritual, de entusiasmo y de felicidad, pese a todo lo que está sucediendo. Entonces es posible que con Júpiter en Piscis empiecen a pasar cosas más buenas dentro de este contexto apocalíptico en el que estamos. Yo lo que siento es que falta por haber una especie de hecatombe final del coletazo del dragón, un golpe final, un golpe final. Que yo pensaba que sería antes, pero está por suceder algún tipo de golpe final que deben tener que ver con los efectos secundarios de las vacas inmunes o con algo que tienen preparado a lo grande o el reseteo y que eso sea ya el final del lado oscuro porque a partir de ahí ya mucha humanidad va a despertar. Porque al final muchas veces despertamos a través de la presión. Entonces nos falta ver qué va a pasar con los efectos secundarios de las vacas inmunes. Muchos dicen, yo veo a la gente igual y se ha puesto la vaca inmune. Bueno, pero tenéis que ver el vídeo que hay en Telegram fijado de este francés que en 1995 dijo que lo que hace las vacas inmunes es hacer una especie de receptor y emisor de ondas de baja frecuencia para atontar a la gente. Y a lo mejor esas ondas de baja frecuencia todavía no han sido activadas. Cuidado con eso. Y si lo dice un francmasón en el año 95 que está diciendo todo el plan, pues será que va por ahí la cosa, ¿no? Es un tema muy fuerte. Estamos en tiempos muy fuertes y tenemos que estar preparados espiritualmente para lo que tiene que suceder. Y yo creo que tiene que suceder una especie de apocalipsis o de hecatombe final para ya ir hacia el nuevo mundo. Lo que no sé es cuándo será. Pero Júpiter en Piscis nos viene un poco a traer entusiasmo, ilusión y conexión espiritual, porque lo importante al final también es tener conexión permanente con la fuente, pase lo que pase fuera, y estar preparados espiritualmente, pase lo que pase fuera, y que al fin y al cabo somos la presencia universal experimentando una experiencia humana, pero no hay que apegarse demasiado con la experiencia humana,
sino que tener en cuenta que también estamos conectados con la divinidad y que al fin y al cabo todos somos la divinidad, y mantenernos en devoción y amor hacia la divinidad, en un recuerdo constante de la divinidad, es lo que nos va a permitir sobrevivir en estos tiempos finales, en estos tiempos postreros. Júpiter en Piscis también va a expandir la imaginación, la música, la creatividad, buen momento para crear, para imaginar, para la fantasía, para experimentar mundos mágicos. De alguna manera puede resonar a los que tenemos 40 años, ahora no me acuerdo las fechas, entre 40 y 50 y pico años, que tenemos Neptuno en Sagitario, que es del revés que Júpiter en Piscis, pero tiene una relación, ¿no? Ese sueño, ese viaje mágico, esa ilusión, ¿no? El Júpiter en Piscis es una ilusión por el viaje mágico, ¿no? Tiene que ver con el viaje mágico. Y cuando había Neptuno en Sagitario en los años 80, habían esas películas de Indiana Jones, los Goonies, Star Wars, todas esas películas, Regreso al Futuro, que nos habla del viaje mágico. Y Júpiter en Piscis impulsa todo eso. Entonces, buen momento para crear música, porque Piscis también tiene que ver con la música. Buen momento para escribir cosas de fantasía o de imaginación o poesía. Buen momento para desencriptar los símbolos. Buen momento para hacer talleres de sueños, talleres de regresiones, talleres de interpretación de los sueños. Buen momento para hacer todos estos viajes al inconsciente, porque al fin y al cabo Piscis también tiene que ver con el inconsciente colectivo, y Júpiter en Piscis nos va a conectar con el inconsciente colectivo y nos va a ayudar a comprender y a darle sentido a la simbología de lo que sucede para trabajar o para servir desde lugares mucho más profundos y trascendentales que el simple salir a la calle a protestar, que también será necesario, pero el activismo es desde todos los chakras, ¿no? Y no hay que olvidar el activismo espiritual. Y Júpiter en Piscis también viene a traer ese activismo espiritual, ese darle a la realidad un sentido de que todos somos uno y de que la divinidad está en todas partes. Entonces nos ayudará a ver la divinidad en todas partes y a ver el por qué, porque Júpiter es el por qué y el para qué. Entonces nos ayudará a entender el por qué de lo que está sucediendo, el para qué y cuál es la causa de lo que está sucediendo, porque las causas siempre tienen que ver con la humanidad también. No nos tenemos que poner en posiciones de víctimas, porque la humanidad también está colaborando en el proceso del lado oscuro. Entonces Júpiter en Piscis nos va a ayudar a expandirnos hacia el lado luminoso, va a expandir la bondad, a expandir la misericordia, a expandir la necesidad de salvarnos unos con otros, de salvar a la humanidad entre todos. Viene a expandir el trascender la mundanidad también, ¿no? Entonces Júpiter en Piscis también puede darnos una época también de respiro, de descanso, de contemplación, de que igual no estemos tan pendientes de las noticias, aunque sean alternativas, de las noticias tan densas, y que nos enfoquemos más en la solución espiritual de las historias, porque igual las noticias densas ya hemos visto demasiadas. Y claro, si está Neptuno y Júpiter en Piscis, va a haber mucha energía Piscis, y con la base de la era de Acuario yo creo que también es como una despedida de la era de Acuario en su versión luminosa, de la era de Piscis, perdón, porque hemos pasado la era de Piscis un poco en su versión un poco sombra, también con sus luces y sombras, pero igual este Júpiter en Piscis, con Neptuno en Piscis y con la base de la era de Acuario nos viene a traer un poco de luz de Piscis, de la luz de Piscis, de la luz de la era de Piscis. Y también pensemos que hay el eclipse en Sagitario justo el 26, y cuyo regente va a ser Júpiter en Piscis. Entonces el Júpiter va a dar energía al eclipse en Sagitario relacionada con Piscis también, ¿no? Entonces este eclipse de Sagitario también viene a impulsar un poco ese Júpiter en Piscis, esa iluminación y ese desarrollo espiritual, porque al fin y al cabo es una guerra entre la consciencia y la inconsciencia. Y eso es lo que Júpiter en Piscis nos tiene que hacer entender. Que cuando seamos cada vez más conscientes y elevemos nuestra consciencia y despertemos cada vez más, eso es lo que va a hacer traer la nueva era, la nueva tierra y el nuevo cielo. Porque al fin y al cabo es una batalla entre la consciencia y la inconsciencia. Entonces lo que quiere el Señor
del ojo es la inconsciencia, tenernos dormidos. Y lo que queremos muchos es la consciencia, que estemos despiertos. Entonces, al fin y al cabo, es una batalla entre el ojo y los que queremos el despertar. Entonces, es posible que algún día nos veamos todos en el plano astral destruyendo a este ojo con rayos o con poderes espirituales, tal como dicen los gnósticos, y podamos entre todos expulsar a los arcontes de la tierra, pero para eso también la humanidad tiene que dejar de emitir tanta energía de baja vibración. Entonces Júpiter en Piscis también nos viene a ayudar a ver, porque es la visión, aquello que no vemos. Como por ejemplo el vampirismo. Hay muchas personas que siguen con el vampirismo pese a llevar años y años de espiritualidad. Todavía no son conscientes de sus juegos de poder, de sus manipulaciones y de sus vampirismos. Entonces también hay que tener en cuenta el escapismo con Júpiter en Piscis y Neptuno en Piscis. El escapismo que pueden producir las drogas. Entonces, también... bueno, esto ya lo hablé en un vídeo y tampoco quiero incitar a hablar de esto, ¿no? Pero yo no estoy muy a favor del consumo de enteógenos. Estoy a favor del consumo de enteógenos con un chamán en un momento concreto para un viaje concreto. Pero el consumo diario de marihuana no estoy de acuerdo, no por una creencia, sino por una experiencia que yo he visto. Yo como artista he tenido en mi pasado consumo de esto y he estado en ambientes más bohemios y todo el mundo le da al tema, ¿no? Entonces, yo me tuve que desmarcar de esa vibración. Entonces, por más que me digan y argumentos que me den, yo toda la gente que fuma cada día marihuana, le veo la densidad de vibración y le veo los juegos de poder y el vampirismo. Entonces, no nos engañemos tampoco con que, ay, que viene de la naturaleza y todo eso, porque detrás de la María hay entidades que nos parasitan y yo, que tengo visión espiritual, lo he podido comprobar miles de veces en la gente que fuma. También hay mucha gente que no fuma, que también está parasitada por otros motivos, pero la María parasita. Entonces ya estamos en unos momentos muy trascendentes como para estar tentando a la suerte con fumar María y ese tipo de cosas, porque eso densifica mucho la vibración. Y os lo digo yo que lo he visto, lo he notado. Yo, por ejemplo, desde espaldas ya he percibido la energía de la María antes de saber quién hay allí y me giro y está una persona fumando, ¿eh? Pero incluso sin fumar se le ven las miradas y me pueden decir, bueno, es que los chamanes, es que en India también, los de Shiva. Mira, yo he visto un festival de India, yo he visto vídeos de festivales de India que se reúnen millones de personas que son espirituales y yo sé perfectamente quién fuma María y quién no. Porque los que fuman María están más densos, están con esa mirada de conexión con el lado oscuro. Entonces es hora de poner las mesas, las cartas sobre la mesa. Los enteógenos para consumo de una vez al mes o dos, una vez al año o dos, como una experiencia concreta, están bien. Pero cuidado con eso, porque se abre el aura y entran entidades. Os lo digo yo, que también he consumido eso en el pasado y que he interactuado con mucha gente que consume eso y los que no lo dejan siguen en estado de vibración densa y no pueden salir de ahí y se creen que están en la luz y no lo están y siguen generando problemas y situaciones problemáticas, ¿vale? Sobre todo, cuando estás en alta vibración, si te relacionas con alguien que le da al porro diario, te empiezan a atacar entidades, como me ha pasado a mí, que me han atacado entidades que me han destrozado el ordenador y que me han destrozado cosas materiales o que me han atacado a mí o que han empezado a surgir problemas en mi vida. Entonces, las energías que hay detrás de la María son muy densas. Entonces, si vosotros no lo notáis, yo os lo estoy diciendo por experiencia que están ahí, que las noto, las siento, las huelo, las percibo y todo. Y no son prejuicios, yo no estoy en contra de nada de eso. Simplemente estoy diciendo que si estamos en una lucha no podemos estar dándole al por diario, ¿no? Entonces eso también, con Piscis, cuidado con los escapismos, con los engaños y con los autoengaños, ¿vale? Así que si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Un abrazo desde las montañas y bosques de Asturias. Nos vemos, hasta luego.